entonces formalmente la clase de hoy, que es la segunda unidad del curso llamada Narratología, focalizada en el monomito. Ya vamos a ver de qué se trata el monomito, por supuesto, de eso se trata esta clase y esta sesión. Fernanda sigue en pijama ahora. Eh, si te funciona, si logras concentrarte, salir, sacarte la idea de la cama versus concentrarse en la clase, bien, pero a la larga te pasa un poco la cuenta. Fundamentos del viaje mítico y viaje del héroe. Ah, ya, bien, ok, en el escritorio, pero en pijama, sí. Vamos a ver tres cosas acá, tres subtemas en esta parte. Los fundamentos, como bien dije, las analogías y representaciones contemporáneas, que ya les voy a explicar de qué se trata eso, y el discurso escatológico y de revelación. En las primeras, esta clase y la siguiente, vamos a hablar del 1.1. El objetivo sigue siendo, en este caso, no sigue siendo, porque el objetivo cambia. El objetivo de la unidad 2 es caracterizar los componentes del discurso. En ese sentido, cuando uno realiza este viaje, valga la redundancia, al viaje mítico, el viaje del héroe, es porque encontramos ahí fundamentos para la construcción de discursos que son altamente efectivos. Nosotros como productores de discurso, cuando nos sentamos en el escritorio a elaborar un discurso, ya sea un discurso, una presentación, o sea o literatura, siempre pensamos y conscientemente, por supuesto, pensamos en una estructura, en un viaje que va a transcurrir en ese relato. Cuando somos analistas del discurso, estamos también pensando de qué manera nos van a plantear esta historia, qué nos van a contar. De tal manera que en esta unidad lo que nosotros vamos a hacer es tomar ciertos elementos que vimos en los narradores, en ese capítulo que leímos de Harari, y los vamos a profundizar. De eso se trata esta unidad. Ojalá que les interese, que les guste. Yo encuentro que esta unidad, para mí, es una de las más entretenidas de este curso, porque lo paso muy bien, ojalá lo pasen bien también conmigo en este sentido, estén atentos y participen, porque es una unidad en que nos metemos de lleno a los fundamentos, incluso de manera antropológica. ¿Por qué? Cuando lo que vamos a ver en las próximas clases tiene que ver con eh, tres planteamientos. Christopher Vogler es un autor que habla de los guiones, o la teoría sobre cómo guionizar relatos, historias, presentaciones, utilizando el viaje del héroe y de fondo el monomito. Eh, Joseph Campbell habla del héroe de las mil caras, o sea, de las miles de manifestaciones que tiene un héroe. Él hace un viaje un poquito más académico, más erudito. Vamos a revisar también elementos de él, sobre todo en esta primera clase, de ahí nos vamos a conectar con la segunda. Y Mircea Eliade, un autor romano también, antropólogo, académico, que habla la relación del mito y el rito, y sobre todo nos pone un paradigma bien interesante, que es el de lo sagrado versus lo profano. Todas estas cosas que pueden sonar a medio a mitología, religión, que como que no tienen que tienen que ver con el discurso. Bueno, aquí se van a dar cuenta que tiene harto que ver con el discurso, con los discursos y las manifestaciones que habitualmente escuchamos y que a veces tenemos la tentación de imitar y replicar, ¿ya? Eso es como una intro así general. ¿Cuál es nuestro héroe favorito? Porque tenemos que, para hablar de héroes, si vamos a hablar del viaje del héroe, pensemos, ¿tenemos algún representante, alguna idea de héroe que nos llame la atención, que nos guste? Héroes de carne y hueso, héroes del pasado, héroes del presente, héroes de la infancia, héroes de los dibujos animados, superhéroes como el Hombre Araña, ahí está como representando toda una legión. Cuéntenme, ¿hay algún héroe que les llame la atención de estos como cuatro tipos distintos de héroes? Eh, bueno, a mí la verdad, el Hombre Araña no tanto, pero más que nada como los héroes así, porque es un héroe infantil y es como la primera representación, se podría decir, como el modelo a seguir. Ujú. Obviamente está el madre o el padre, Claro. pero ellos son como los que están más seguidos porque a veces los padres pueden trabajar y Exacto. no pueden pasar mucho tiempo con ellos. En cambio, ven un héroe y van como intentando imitar sus valores e intentando copiar sus acciones, así que ya es como la primera aproximación de héroe que uno tiene cuando pequeño. Claro, Claro, yo también totalmente. cuando chico intenté, intenté tirar una tela de araña, no me salió, pero uno después intenta ver como los valores así de la amistad, preocuparse por el otro y todas esas cosas.
Y después Total. cuando uno se da cuenta de que, claro, los superhéroes no existen como tal, pero están como esta señorita aquí abajo que evidentemente existen superhéroes, pero no de la forma de combatir el mal, de la forma así que hay un villano, sino que en contra de la injusticia, las enfermedades y eso lo que afecta a nuestras realidades. Mm. Qué bueno tu relato, me encantó, porque conectaste el relato del héroe de la infancia con la transformación del héroe en nuestras mentes. Eh, ¿qué les parece? ¿Están de acuerdo con eso? Hay una transformación del héroe. Gracias, Cristóbal, por tu comentario. Justamente pasa que las primeras representaciones, yo pongo ahí Pepa porque es una primera representación de la primera infancia, y ojo que Pepa, si ustedes se sientan a verla hoy día, las dobles lecturas que tiene Pepa, es increíble cómo se ríen de la sociedad, cómo se ríen, por ejemplo, del hecho, o ironizan, por ejemplo, con el papá es súper chistoso, la señora Coneja, que la hace todas, la pobre madre soltera y trabaja en miles de trabajos, se ríen un poco de esas realidades que son terribles o que son parte de la realidad nomás, entonces hay mucho sentido del humor. Como tú bien dijiste, el Hombre Araña es una transición. No sé si Kurt Cobain les parece que es un héroe que fue concreto y que ahora ya está como elevado a una especie de mitología. Em, ya, Fernando dice que no hay nadie, ninguna figura que considere héroe. Ya, eso también un poco, está bien, es parte de. Pasa que, claro, en el mundo adulto es difícil hablar de un héroe propiamente tal, seguir un héroe propiamente tal. Tal vez ahora, por ejemplo, en las votaciones, cuando uno vota por alguien, si bien no vota por un héroe, vota por alguien que, que lo admira, que uno cree que esa persona tiene las características a las cuales uno aspira, o sea, como cierta representación de lo que uno sueña y piensa. Por eso funcionan mucho los héroes. Por eso vemos siempre la misma película de héroes, Marvel, o las últimas películas de héroes que son unas franquicias tremendamente billonarias, y es la misma película. Hicieron una conexión, no sé si ustedes son fans de eso, esa conexión de todos los héroes, Capitán América, Iron Man, Hulk, metieron finalmente al Hombre Araña por ahí, ganaron mucha plata. Pero tal vez el concepto más de héroe, o el momento, o el momento, el punto de inflexión en que una persona de carne y hueso puede transformarse en una especie de héroe, heroína, es lo que ocurrió con Isca Sichels hace unas pocas semanas atrás. Miren esto. Eh, Cuéntame, ¿se ve? ¿Se escucha? A ver, ahí va a aparecer. Como que Se ve, uno se sabía que escucha, se Mañalich escucha. pesaba, y yo creo que todavía pesa. El rol del ministro París creo que es distinto, que él quería ser sobre todo ministro y estuvo disponible y está disponible a tragarse todas las del gobierno independiente que no esté de acuerdo. 1 hora y 23 minutos duró la conversación entre Isquia Siches y los conductores de La Cosa Nostra, programa donde la presidenta del Colegio Médico arremetió duramente contra el gobierno. Que la mesa social COVID-19 no corta nada, que en el segundo piso de La Moneda hay ingenieros que se las dan de epidemiólogos y que habrá que exigir responsabilidades políticas por los fallecidos de coronavirus, fueron solo algunos de sus descargos. Nosotros ahora estamos pero en guerra campal con el gobierno, porque los gallos además, en toda la pandemia, yo que he sido súper señorita, voy a todas las reuniones, me saco fotos con todos los infelices, nos han pasado goles. Este es el peor gobierno que le ha tocado a la medicina en Chile. El peor. El registro generó diversas reacciones esta jornada. Lamentable parte de los dichos de la presidenta del Colegio Médico. Bueno, La presidenta... perdón, eso eran los dichos de la presidenta del Colegio Médico, ¿se fijan? Y con eso ella inmediatamente se catapultó, cuando trató de infelices, se catapultó a un nuevo sitial. Pasó como de un estado a otro. Y no se trata solamente de ser como tirar un garabato o una ofensa o una manifestación donde haya que todo el mundo sacarse la ropa, como una... Esos son elementos, son recursos, pero aquí lo que hace ella es claramente decir las cosas tal cual lo ve ella, pero desde el punto de vista de su autoridad. La frase para Acuña fue lo de la palabra infelices, y tuvo que disculparse, hacer toda una vuelta comunicacional que fue un poco injusta tal vez porque era mujer y era presidenta a otros personajes no los han hecho darse tantas vueltas. Ella tuvo que darse una vuelta importante disculpándose, pero quedó estampado. O sea, y ustedes ven
cómo ciertas personalidades públicas pueden transformarse en especies de heroínas, en transformar su condición de ser mortal, cotidiano, concreto, transformarse en algo más allá que empieza a trascender. Y es por esto que es que Sichel lo más probable es que sea empujada, llamada a ser parte de una nueva, de un nuevo liderazgo político. ¿Qué opinan al respecto de eso? De esa transformación de un personaje concreto en algo mucho más allá de lo que ella pensó, imaginó. ¿Alguna opinión al respecto? Fernanda Yauquén, ¿tienes tú una opinión desde tu escritorio? O sea, sí, yo encuentro que igual es normal, o sea, ella no esperaba eso, pero ya al entrar en esa conversación que podía haber mucha gente, es muy normal que la gente que esté de acuerdo con ella la empiece a seguir. Y la que no esté de acuerdo, digamos que no le guste lo que hace. Entonces sí o sí se va a volver un personaje un poco más heroico, por así decirlo. Claro, sí. Sí. ¿Alguna otra opinión al respecto que hayan visto de ella, que les parezca? ¿Alguna pista que la hayan seguido? Siento que, o sea, todo este tipo de cosas son como muy situacionales, como que no son necesariamente pensadas, pero obviamente si una figura, sea como con la idea de transformarse como en un héroe o en alguna figura como importante, se opone a algo que es como lo mandante, obviamente va a causar como alguna remoción entre la gente y va a generar tanto adeptos como detractores. Sí, sí. Yo me acuerdo que vi ese programa en directo, lo estaba viendo, lo estaba escuchando, creo que estaba sentado aquí trabajando, lo tenía puesto para escuchar en directo, y cuando dice esa frase, yo me acuerdo que quedé, oh, aquí va a quedar la embarrada, porque van a aparecer todas las, o sea, y de hecho va a ser como, como un nuevo pic de su popularidad. Y, bueno, en fin, lo que ocurre con estos representaciones de héroes en distintos planos, ojo, mire, fíjese, son distintos planos de representación referencial y de representación conceptual y representación de estados mentales del ser humano, porque son momentos de niñez, adolescencia, juventud, adultez, y por alguna parte nos llegan estos mensajes de gente o de imágenes que mueven mucho más todo, que corren los límites, te sacan de un límite y te meten para otro lado. ¿Qué tiene que ver con nuestra vida cotidiana? Bueno, el hecho de que tenemos, de repente tengo una falla, actualicé el Office y me queda una falla ahí en algunas láminas de repente, voy a tener que cachar eso. Bueno, ¿qué tiene que ver con nuestra vida cotidiana? Que nos movilizan, nos sacan de un estado como medio depresivo, medio oscuro, medio movilizador, medio así como de no saber qué hacer, y nos dan una ruta, nos dan una pauta. Cuando somos niños, como decía Cristóbal, nos dan ganas de tirar telaraña y subirnos arriba de una muralla. Muchos niños han caído, se han accidentado, se han quebrado por creerse el hombre araña cuando son muy niños, muy chicos. ¿Para qué decir con Kurt Cobain? Por ejemplo, la experimentación con las drogas se tomó, en el caso de Kurt Cobain, se tomó como lo que fue con Jim Morrison de los Doors en la década del fin de los 60, principios de los 70, y con muchos otros que experimentaron con drogas, se ha tomado como uno de los elementos para hacer un viaje hacia algún lugar, crecer, madurar, etc. Y en eso hay que tener cuidado, porque la venta de esos prototipos, esos paradigmas, que son muy atrayentes para los públicos que están sensibles, ojo, que no son solamente atrayentes o sea, con mayor fuerza atrayente para un segmento como el de ustedes, que son más jóvenes, pero es atrayente para cualquier persona que viva desde chico hasta muy adulto. Cuando está desesperado, cuando tiene un problema, son como las mismas digamos, motivaciones de experimentar con algo nuevo. Entonces, pero están puestos de una manera positiva, algo que es realmente negativo, porque Kurt Cobain estaba en drogas porque tenía una depresión congénita, o sea, el tipo de haberse tratado, de haberse medicado, de haberse hecho terapia, y no hizo nada de eso. Pero sí, todo eso sumó para transformarlo en el ícono que él nunca se imaginó que iba a ser. Y otros sacan partido de eso con su fama y su fortuna posterior. En fin, lo que vamos a revisar hoy día es, entonces, ya hecha esta introducción, los fundamentos del viaje del héroe, para ver qué es lo que hay detrás de la transformación de personas comunes y corrientes en héroes, o de que nosotros reconozcamos esas características en ciertas personas y creamos un relato, lo creamos como de creencia y lo compartamos.
Para eso me voy a referir de nuevo, tomar algunos elementos de Duarte para poder seguir adelante. Primero les voy a presentar esta figura. Vamos a considerar a los planteamientos de Vogler para hablar del héroe, dándole sentido a un mundo particular, donde hay ciertas etapas de la vida que se van transitando. ¿Ya? Vamos a considerar a Joseph Campbell para hablar de este viaje del héroe que todos ya conocemos, pero que lo queremos seguir viviendo muchas veces. ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es la receta, la pócima mágica que hace que una historia siga siendo atrayente para todos nosotros? Ustedes van a distraerse, van a tener una semana ojalá de relajo, van a ver películas, seguro, y muchas de lo más probable es que el 50% de las elecciones que hagan de películas va a estar relacionada con el viaje del héroe. O sea, porque van a querer experimentarlo, inconscientemente o conscientemente. Y tercero, vamos a ver a Mircea Eliade para darnos los fundamentos así, más recónditos, más de mitológicos con respecto al viaje del héroe. Bien, ahora sí, Resonate, de Nancy Duarte. Ella, en ese libro que ustedes tienen, se hace la pregunta de qué es lo que resuena para nosotros en la vida que nos permita vincularnos con el viaje del héroe. Y plantea esta diapo, así bien divertida, irónica, sobre todo para los fans de Star Wars. Bueno, ustedes deben conocer alguna referencia de Star Wars, pero si los que no tienen ninguna noción de referencia de Star Wars, el de la izquierda es el malo, el villano, y el de la derecha es el mentor, el bueno. Entonces, ella plantea esta disyuntiva de es necesario comunicar todo lo que se dice. ¿Ya? En el caso de Darth Vader al lado izquierdo, Force is with you, cuando le habla a Luke Skywalker, join me and I will complete your training. You can destroy the Emperor. It is your destiny, la gran frase. O sea, si tuviera que decirse todo tal cual, lujo de detalle, paso a paso, habría que cuestionárselo. ¿Es necesario decir todo? O, en el caso de Yoda, maestro muy simple, inspirado en el budismo, como de pocas palabras, simpleza, contemplación, te voy a enseñar. ¿Ya? ¿Y? Te voy a enseñar con esto, con no enseñarte mientras tanto. Como cosas así. O sea, es tan disyuntivo decir mucho o decir nada. Bueno, obviamente los extremos siempre nos pierden un poco. Entonces, Nancy Duarte hace una aclaración muy precisa y dice que en la práctica los dos grandes polos opuestos que nos entregan herramientas para generar discursos efectivos están, uno, de la mano del clásico informe, reporte, donde hay muchos datos, mucha información, ¿ya? A la izquierda, y la derecha, la historia, la narración, el relato, donde se ocupa mucho la metáfora, donde los significados tienen que estar asociados a elementos emotivos. Entonces, ¿cuáles de estos dos elementos con cuáles de estos dos elementos me quedo? Entonces, Duarte plantea, ojo, hay algo intermedio que está entre el reporte exhaustivo y lo dramático, que es la presentación propiamente tal. O sea, una presentación podría, digamos, y cuando ella habla de presentaciones como una ponencia discursiva ante un público específico, segmentado, lo que ustedes quieran, donde yo tengo ciertos objetivos muy claros y voy a ocupar elementos de los dos polos, tanto del reporte exhaustivo como de la historia dramatizada o más catártica. Bien, en la página 26 de Resonate aparece esta info, no se las voy a detallar por supuesto para no darles la lata y no tiene sentido. Lo que yo quiero aquí es mostrarle que ella presenta características súper distintivas de cada uno de ellos. Está muy bien hecho este cuadro porque nos entrega la diferencia. Yo se los planteo en tres grandes palabras o tres grandes conceptos. El espectro del reporte informativo es súper directo. O sea, consejo, si ustedes tuvieran que hacer una exposición en un curso, por ejemplo, tienen que hacer una presentación de su tesis de grado. Esa tesis dura 20 minutos la presentación. ¿Cuál sería la primera opción de estas tres? Indudablemente, número uno, sería la opción del reporte, el informe, donde yo tengo una estructura jerárquica, tengo elementos, tengo un objetivo, una hipótesis, tengo información, datos que hice una investigación, por lo tanto, tengo que mostrar esos datos y tengo que comunicarlos de una manera clara, directa, precisa, para no enredarme ni enredar a mi audiencia que me está evaluando. O sea, esa es la recomendación absoluta.
Ahora bien, si yo puedo hacer una presentación un poco más larga o si tengo más manejo con audiencia, mm, la segunda opción es la que viene, porque es más enganchadora. Una presentación donde el público, donde el presentadora puede jugar, tirar broma, chiste, interacción, cuenta una historia entre medio para motivar, para enganchar. Eso, por ejemplo, es lo que echa de menos todos los profesores que nos gusta estar en clase, en una sala, echamos de menos esa interacción porque se genera una dinámica distinta y todo el mundo lo pasa mejor, ¿ya? Y se pasa volando la hora, o, qué sé yo, hay más interacción. Los artistas que no pueden hacer shows, por ejemplo, están fritos, o sea, los tipos ante el computador haciendo algo mata, no funciona. Excepto ciertas excepciones, hay por ahí excepciones. O por ejemplo lo que hace Felipe Abello, que Felipe Abello hace una especie de este humorista que hace una cuestión por Zoom y después tiene un meet and greet por Zoom donde agarra para chuleteo a los auditores, o sea, como eh, logran ciertas fórmulas. Y la cuestión teatral final, que es el gran parámetro del discurso totalmente artístico, sin ninguna estructura del primer tipo, tampoco el hilo conductor del segundo, aquí puede pasar cualquier cosa. ¿Ya? Esos son los tres grandes elementos. Por lo tanto, Duarte en la página 29 dice, si yo quiero utilizar el patrón de la historia que nutra mi presentación o mi discurso, sea cual sea el público, sea cual sea el objetivo, les recomiendo que ocupen estos tres grandes momentos, como lo que ocupan películas, guiones tan importantes en Hollywood como Blancanieves, E.T. y Avatar. Seguramente son películas tan conocidas que seguramente ustedes las vieron en algún momento. ¿Ya? Blancanieves, la historia, bueno, en fin. Los tres momentos de cada una de las tres películas son exactamente iguales, o sea, buscan ser lo mismo. Blancanieves es situacionalmente, el plot que gatilla todo es Blancanieves huyendo de su madrastra, porque es más bella que la madrastra. E.T. porque un grupo de alienígenas con los que venía se olvidaron de él y lo abandonaron. Y en Avatar, el militar, el ex marine Jake Sullivan, es reclutado por un programa para poder, o sea, es sacrificable él, porque tuvo un accidente, parece que está paralizado, sí, estaba paralizado, y lo meten en un programa para que tenga un avatar, un doble yo que pueda ir a una luna, a una batalla que tienen por una preciada mercancía. Los tres casos son tres protagonistas desprotegidos, que necesitan hacer un viaje, necesitan acompañantes, necesitan mucho apoyo, mucho cariño para poder emprender su ruta, su viaje y finalmente resolver la complicación que está en el eje central y salir como héroes, como personas transformadas. Blancanieves logra despertar del hechizo maligno a través del el beso del primer amor. E.T. logra eludir toda la policía a través de ese viaje en bicicleta por el aire y se sube a la nave y se va. Y el marín logra transformarse finalmente en un Na'vi y se queda viviendo en Pandora con su amor Neytiri. Esos tres elementos son el patrón de la historia y de muchas historias que permiten nutrir una serie de discursos. Hasta aquí, chiquillas, chiquillos, pregunta, comentario. ¿Vamos bien? ¿No están tan No, aburridos? profe, ¿No? vamos bien. ¿Van bien? Bien, Vamos bien, sí. súper. Bueno, entonces, ahora viene el viaje del héroe. El viaje del héroe en sí, que es una linda imagen de un héroe con su maestro. Duarte nos plantea que es muy importante entender que en el viaje del héroe, el héroe, no solamente el héroe está ahí, puesto ahí, sino que somos nosotros, somos la audiencia del héroe, somos parte de tal forma que para poder vivir esta experiencia del viaje del héroe hay fases súper precisas y acotadas que vamos a ir revisando. Acá les tengo un material para revisar en donde vamos a ver brevemente y ustedes se van a hacer una idea de lo que estamos conversando hasta el momento. Esperen un segundito, está mala esta presentación. Ahí sí. No sé por qué. Ahí sí. Ahí va.
Comentamos después de ver este video cortito. ¿Qué tienen Harry Potter, Katniss Everdeen y Frodo en común con los héroes mitológicos de la antigüedad? ¿Qué tal si les digo que todos son variantes del mismo héroe? ¿Lo creerían? Joseph Campbell lo creyó. Estudió mitos de todo el mundo y publicó un libro llamado El héroe de las 1000 caras, en el que recuenta docenas de historias y explica cómo cada una representa el monomito o el viaje del héroe. Entonces, ¿qué es el viaje del héroe? Piénsenlo como un ciclo. El viaje comienza y termina en el mundo ordinario del héroe, pero la búsqueda pasa por un mundo desconocido y especial. Por el camino hay varios sucesos cruciales. Piensen en su libro o película favorita. ¿Siguen este patrón? Status quo. Es ahí donde empezamos. 1 en punto. Llamado a la aventura. El héroe recibe un mensaje misterioso. ¿Una invitación o un reto? 2 en punto. Asistencia. El héroe necesita cierta ayuda. Quizá la ayuda de alguien mayor, más sabio. 3 en punto. Partida. El héroe cruza el umbral de su hogar normal y seguro y entra al mundo especial y a la aventura. Ya no estamos en Kansas. 4 en punto. Contiendas. Ser un héroe es un trabajo arduo. El héroe soluciona un acertijo, ultima a un monstruo y escapa de una trampa. 5 en punto. Encuentro. Es hora de enfrentar la mayor prueba, el peor miedo del héroe. 6 en punto. Crisis. Esta es la hora más oscura del héroe. Se enfrenta con la muerte e incluso puede morir, solo para renacer. 7 en punto. Tesoro. Como resultado, el héroe reclama algún tesoro, un reconocimiento especial o un poder. 8 en punto. Resultado. Esto puede variar entre historias. ¿Se doblegarán los monstruos ante el héroe? ¿O lo perseguirán en su huida del mundo especial? 9 en punto. Retorno. Después de toda la aventura, el héroe retorna a su mundo ordinario. 10 en punto. Vida nueva. Esta búsqueda ha cambiado al héroe. Ha dejado su vida pasada. 11 en punto. Resolución. Todo el enredo de tramas queda enderezado. 12 en punto. Status quo, pero llevado a un nuevo nivel. Nada es igual una vez que uno es héroe. Muchos libros y películas populares siguen esta vieja fórmula muy de cerca. Veamos que también se ajusta a los Juegos del Hambre a este modelo. ¿Cuándo escucha Katniss Everdeen su llamado a la aventura? Cuando en la lotería se anuncia el nombre de su hermana. ¿Y la asistencia? ¿Hay alguien que le ayude en su aventura? Hey Mitch, ¿y qué tal la partida? ¿Deja su mundo ordinario? Se sube al tren hacia la capital. Bien, captaron la idea. ¿Qué tienen ustedes en común con Harry Potter, Katniss Everdeen y Frodo? Bueno, que son humanos como ellos. El mito del viaje del héroe existe en todas las culturas humanas y sigue poniéndose al día porque nosotros los humanos reflejamos nuestro mundo a través de historias simbólicas de nuestras propias vidas. Dejan su zona de confort y tienen una experiencia transformativa de la que se recuperan y lo vuelven a hacer. No ultiman dragones o pelean contra Voldemort tal cual, pero enfrentan problemas igualmente temibles. Joseph Campbell dijo, en la cueva a la que temes entrar, yace el tesoro que buscas. ¿Cuál es la cueva simbólica a la que temes entrar? ¿Las audiciones para la obra en la escuela? ¿Las pruebas de béisbol? ¿El amor? Observen esta fórmula en libros, películas y programas de televisión. Sin duda la encontrarán, pero también percíbanla en sus vidas. Escuchen el llamado a la aventura. Acepten el reto, conquisten su miedo y reclamen el tesoro que buscan. Y entonces, vuelvan a hacerlo. Bien, ¿qué les pareció? ¿Qué opinión les merece esto? ¿Encuentran sentido a lo que a lo que se plantea acá, a esta búsqueda a esta aparición del héroe en varios relatos, varios tipos de relatos? ¿Qué opinan? Mariana, ¿qué opinas tú al respecto? No sé, me parece interesante, como que siento que es más común de lo que parece, porque normalmente cuando uno ve historias, series o películas en general,
no piensa todo el tiempo como que todo así como una línea similar hasta cierto punto. Ajá. Que por ejemplo ahora lo estaba comparando con una serie que estaba viendo y como si bien no los como contra quienes se enfrentan no son como monstruos o cosas así, sí cumple con la condición de otra manera, pero la cumple. Ya, perfecto. Es que son variantes. Es que es interesante ver que como ejercicio, cuando vamos a realizar un ejercicio de revisar, perdón, historias, te vas a dar cuenta que hay ciertas variantes. Así que excelente. ¿Alguna otra opinión al respecto de las películas que se mencionaron ahí? ¿Habían visto Harry Potter, el juego los juegos del hambre? ¿Así se llama eso? Y bueno, sí. eh, Bueno, yo sí las había sí, visto. ya, El Señor de los Anillos no la vi entera, creo, ya. pero las demás sí. Y Es sí, muy también larga, pensaba en otras que se parecen mucho. A medida que iba el video, pensaba en Coco. claro. O sea, Coco como que se quedaba muy representada con lo que decía el video. Sí, como ¿Qué que otras parece que pensaba? Bueno, hay muchas que te decía. estuviera calcado, el guión está hecho con la Sí. estructura. Sí. Y el Mm, momento que uno sabe el momento que va a empezar a llorar, uno. Ya, ahora, sí, también. 5 minutos más voy a estar llorando. Sí, esa sensación. Bien, sí, excelente, sí, por ahí va la cosa. Nos encontramos con variantes. Este video cortito es muy explicativo, me gusta porque permite ver esta realidad del viaje del héroe. Así es que les voy a plantear como un ejercicio para entrar en calor, para prepararnos para las siguientes clases. eh, Pensar en alguna historia que ustedes tengan, que se acuerden de alguna película, de algo que leyeron. eh, Aquí cabe, todo es posible, o sea, todas las historias, relatos que ustedes hayan escuchado a través de películas, de cómics, de literatura, de videos que hayan visto, los videojuegos también funcionan, algunos. Piensen en alguna historia donde aparezca un héroe favorito, donde ustedes lo puedan identificar y traten de hacer el siguiente ejercicio, de buscar esas partes que están, esas son las 12 partes clásicas del viaje del héroe, las más generales que están en todas. Hay como comentaba, hay algunas variantes, pero eso es como lo más general. Piensen, 2 minutos nos vamos a tomar por reloj, para que piensen en alguna historia, como les acabo de comentar, que se acuerden ahora ya y puedan tratar de dar la vuelta a toda Profesor, esa rueda. ¿Sí? pero el héroe tiene que ser necesariamente el protagonista, Es que porque, depende de la historia. ya, porque por lo menos un juego que yo estoy interesado en jugar dice de una leyenda que supuestamente vendría siendo el héroe, que debería traer, bueno, aquí va a entender, los seres humanos somos los malos, en resumen, somos los malos. ¿Ya? Si Entonces, nosotros vamos a la esta, destruimos todo, pero aquí dice una leyenda, pero no necesariamente uno es el héroe. Pues dice puede ser, decía, un humano cualquiera, pero nosotros no es que seamos elegidos ni nada de eso, sino que simplemente nosotros por alguna casualidad, por azar del destino, nos convertimos en eso, pero cualquiera podría haber sido como el héroe en esta historia, a eso me refería. ya, perfecto, perfecto, puede funcionar. Dar una vuelta con ese esquema. ¿Ya? 2 minutos, ojo, lo importante, no, digamos, no importa si no calzan todas, si no las pueden tener las 12, pero sí que puedan, pensando en la historia, puedan ir chequeando como un checklist. Ah, ya, esta parte sí, esta parte acá, esto sí, esta funciona, sí, sí, sí. ¿Ya? 2 minutos. Disculpe, profe, como que mi compu murió un poco y no sé qué estamos haciendo. Ah, 2 minutos para pensar una historia sobre el viaje del héroe. Alguna historia, alguna película, relato, lo que tú hayas escuchado que tú puedas aplicar este esquema del viaje del héroe. Ah, ya. Harry Muchas Potter, gracias, profe. Harry Potter, puede ser, fíjate, como mencionaba en el video. Eso.
Bien, ¿cómo están? ¿Cómo les fue? ¿Alguien puede presentar su mirada a este viaje del héroe desde alguna película, historia, relato? Voluntario, voluntaria. ¿Yo puedo hacerlo? Ya, Cristóbal, dale. Ya. Tengo que explicar en detalle, un poquito los detalles, ¿no? No en el detalle, sino que, o sea, que nos puedas contar la historia y que tú transites por los puntos. ¿Te Ya. resultó? Sí, algunos puntos sí. A ver. Primero, mundo ordinario, uno es un no muerto y está encarcelado. Llamada a la aventura, una persona misteriosa deja caer una llave para abrir la prisión. Rechazo la llamada, podría ser que nos quedemos o seguir. Después sería profesor, travesía del umbral, ¿qué significa? Ya, si no lo detectaste, dale, yo después lo explico. Sigue nomás. Ya. Aliados y enemigos, durante toda la aventura derrotar a muchos enemigos, la Odisea de Muerte y Resurrección. El protagonista muere demasiado, pero puede revivir. A ver. Gran lucha final, enfrentarse al Señor de la Llama original y Nueva Resurrección, que siga la era de los dioses o apagar la llama y convertirse en el Señor de la Oscuridad. ¿Ya? Eso vendría siendo todos los puntos que hay. Ya, eso es lo que identificaste. Ya, bien, bien, bien. Faltan algunas cosas, pero estás identificando los puntos. Eso es lo importante. ¿Algún otro ejemplo? Gracias, Cristóbal. ¿Algún otro ejemplo? Yo, ¿Ya, Ana? yo pensé en la película del viaje de Chihiro, no sé si la conoces. Sí. Ah, ya. Ya, ¿cómo estuvo por eso? Entonces, de hecho, al comenzar la película, Chihiro pasa del mundo ordinario al otro mundo, entonces creo que ahí sería como la llamada a la aventura. El rechazo de la llamada... Eso es como muy literal, cuando... ese traspaso. Sí, Es muy sí. literal. Luego el rechazo de la llamada ya... Hay una parte en la que estaba como muy asustada porque sus papás se habían transformado en cerdos y estaba muy asustada y llega Hakun y ahí la ayuda y le da como una píldora para que no desaparezca. Y ahí también sería como el encuentro con el mentor, que supongo que sería Hakun. ¿Ya? Luego, eso de la travesía del umbral no me quedó claro tampoco. Los aliados serían Haku, el caballero que le da trabajo, Kamachi creo que se llama. La niña también con la que trabaja en la casa. Los enemigos sería Yubaba, la bruja y casi todos los que detestan a los humanos de ese mundo. Ya. Pruebas, tiene hartas pruebas, por ejemplo, cuando tiene que atender al espíritu que es como bien viejo y que llega bien sucio. También cuando le ocurrió lo del Sin Cara, que se estaba comiendo a todos los de la casa. Después la Odisea, yo creo que eso es cuando va a donde la hermana gemela de Yubaba y va a devolverle lo que le había robado Haku. La recompensa, yo creo que ahí sería cuando va a reconocer como a sus padres y ya ahí como que se va acabando la película y creo que se saldaría como al retorno con el elixir del conocimiento o algo así. Ya. Claro, entonces nos encontramos con partes que tú logras identificar, que eso es lo interesante de este juego. Gracias, Ana. Beatriz, ¿cuál fue en qué película pensaste? ¿En qué relato? ¿Llegaste a alguna? Les voy a preguntar a uno cada uno, así rápidamente. Beatriz. No, la verdad no. Es que, profe, llegó la pareja de mi mamá de Concepción, así que lo fui a saludar. Ajá. Ya. Trajo queso, así que estoy feliz. Perdón, profe. Te perdiste la clase, te la perdiste. Pero es Felipe. que trajo queso. Felipe, ¿qué opinas tú? Respecto a lo que estamos hablando. Sí. O sea, perdón, me refiero respecto a si yo pensé en alguna historia. Claro, exacto. Sí, estaba pensando respecto a un juego que
jugué hace mucho tiempo, pero que en realidad me costó un poco como encontrar a muchos de los puntos intermedios. ¿Qué juego? Ah, se llama BioShock. Es Es como... en línea, ¿juegas en línea eso? No, es un juego para jugar solo. Ya. Es un juego muy, muy centrado en el tema de la historia, entonces pensé que podría servirme para este análisis. Ya, pero interesante, no lo pierdas de vista, puede ser que funcione. Mm. Ya, gracias Felipe. Fernanda Yauquén. Estoy viendo el orden según Mm, el orden de la lista que Yo estaba aparece. pensando en la película Narnia, pero hay ¿Ya? como, me complica un poco porque son 4 hermanos, entonces sí podría considerar a los Ah, 4 héroes, pero un hermano como que se sale del camino un rato, entonces ahí no sé. Entonces ya, tenía que ver a quién considerar como héroe, quizás mejor elegir otra película. son variantes. No, pero es que ahí el héroe puede ser es un héroe colectivo. Sí, o Somos sea, los hay varios hermanos. puntos que puedo, ay, no me acuerdo la palabra, pero que puedo notar varios Ya. puntos en la película Narnia, pero tengo que ver bien el tema con el Ujú. hermano ahí. Ya, bien, bien. Sí, puede aplicarse bien. Javiera, Sí, yo estaba pensando como en los libros de Percy Jackson, ya, sí, que es como más o menos de un niño que es semidios, pero no lo sabía, claro. y como que lo acusan de haber robado algo, entonces como que están persiguiéndolo y al final él no lo robó, pero como que secuestran a su mamá en moneda de cambio, entonces es como estructura bien lo que es el viaje del héroe, el llamado cuando lo están acusando y se entera de que es semidios, la asistencia de que tiene dos amigos que lo siguen en el viaje, la partida que se tiene que ir del campamento donde hay puros semidioses para enfrentar esta aventura, la contienda tiene muchos monstruos entre medio, se encuentra con su madre, pero hay una crisis porque no se la puede llevar del Claro. inframundo, el tesoro que encuentra lo que fue robado, y todo eso como que estructura bien la saga, Sí, o cada total. libro de la saga, de hecho. Claro. ¿Se acuerdan cuando los narradores, Harari hablaba de esto, de la mentalidad infantil? Decía que la mentalidad infantil, uno pensaba que todo le ocurría a uno, el ego estaba súper fuerte, entonces que, que tuvieran que el pueblo judío salir de un lugar a otro era por la ira de Dios y por la ira de... ¿Te acuerdas de eso? ¿Se acuerdan de esa parte de la lectura? Eh, Sí. bueno, ese elemento está incorporado eh, y aplicado a todos los viajes del héroe que están contados en las historias que no son solo para niños, son para adultos también. O sea, uno como adulto también cree en la magia de ciertas cosas, no pintadas tal vez de una manera tan infantil, pero está pintada igual. ¿Ya? Bien, buena. Súper rápido. Javiera, ¿Javiera? ¿Tú hablaste recién? Po? Sí, Sí. perdón. Josefina, ¿qué, ¿qué se te ocurre a ti dónde podrías aplicar esto? Profe, yo también había pensado en Percy Jackson. Ya, habías leído Percy Jackson. Bien. Juan, Sí. sí, está bien. Juan, Sí, yo tenía como más o menos una idea con un juego, la verdad. ya. El juego se llama Final Fantasy IV y igual como que parte en un mundo fantasioso desde el minuto uno, pero es como de un caballero negro que sirve como a un cierto reino y lo llaman una misión, pero después él está en contra de esta misión porque se da cuenta que es como en contra de su moral. Eh, Después como que cambia de rumbo y encuentra a un mago que se vuelve como su especie de mentor, pero no es mentor, es como una persona que lo ayuda a guiarse de cierta forma. Después va encontrándose como enemigos, va juntando aliados, y después curiosamente encuentro que yo creo que quizás lo poco más y lo copiaron y pegaron, porque llega un punto en que va a un monte que se llama Mount Ordeals, entonces justo como que calza con la etapa de su primo Ordeal, y después de eso como que deja de ser un caballero negro, ser un paladín así brillante, guerrero de la luz, etcétera. Y ahí como que toma otro rumbo y después vuelve con el elixir del conocimiento, que quizás sería como convertirse en paladín, y se vuelve como rey del reino donde estaba antes, y bla, bla, bla. Como que encuentro que era muy, muy calcado, pero con algunas diferencias pequeñas. Ya, mira, interesante. Ya, súper bien. Bien, Juan. Catherine, Bueno, yo soy bastante mala viendo series y películas porque me entrego muy fácil, pero una que vi hace harto tiempo ya. Supongo que, creo que Matrix funciona muy bien con este tipo de sistema.
Cada Pero el paso. problema es que... ¿Ah? Every single step. Sí, pero lo malo es que no me acuerdo mucho de la historia. Pero Ya, no sí importa, recuerdo pero que sí, ocurría sí, no, sí, ciertas no cosas. quiero que me cuenten toda la historia ahora porque no vamos a alcanzar, pero sí Sí. saber si hay alguna referencia. Gracias, muchas gracias. Ay, se me movió la lista. Mariana, te pregunté, Mariana, ¿no? No, No, sobre esto no, pero no. es que el ejemplo que tomé es como demasiado largo y no sé cómo explicarlo de manera corta, pero Pero ¿qué sí película estás pensando? es que no es algo como de tan conocimiento general, entonces eh, es una Ya, novela china, entonces ya, está bien, está es un bien, poquito está Modao. bien, está complicado. bien. No, ¿Ah? aunque sí conozco Modao, pero no es Modao. ¿A ustedes que les gustan historias distintas? Porque historias distintas se llama a literatura, historia, anime, producción audiovisual que tiene sus variantes, sus motivaciones distintas también y todo lo que venga del mundo japonés, asiático, es distinto y puede funcionar muy bien para entender si calza este tipo de modelo. Ahora, ellos también han trabajado súper bien modelos que supuestamente son occidentales, pero no son tan occidentales porque lo que vamos a revisar más adelante es que hay un parámetro muy común de desarrollo de esta historia. En fin, vamos adelante para terminar la clase, que no se nos escape la clase. Tenemos entonces el viaje del héroe. Esto es lo que vamos a revisar. Este es el patrón con el que vamos a trabajar en las próximas 2 clases. Vamos a revisarlo también para efectos de la siguiente evaluación, etcétera. Y lo que yo les quiero comentar es que el contador de la historia y la audiencia, o la contadora de historia con la audiencia, pueden hacer un viaje en que la historia se ve desde 2 perspectivas distintas. El relato se va viendo desde 2 miradas distintas. Por ejemplo, cuando nosotros relatamos una historia, la vemos desde el punto de vista de un viaje, tal cual ustedes fueron relatando. O sea, se relata, mira, pasó tal cosa, ocurrió esto otro, bla, 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 y uno se centra en el viaje propiamente tal. Pero si uno lo mirara desde el punto de vista de la audiencia, y esto es lo más interesante de todo, es que el relato tiene que funcionar en la audiencia así, paso a paso. Cada uno de los niveles que se explicitan en el esquema van ocurriendo paso a paso. Lo que pasa es que nosotros, como auditores, no vemos el paso a paso, o sea, no necesitamos estar haciendo un checklist de los paso a paso. Sí necesitamos tener la certeza de que eso va a ocurrir. Y más aún cuando hay un héroe o heroína que empatizamos, que nos gusta, que sentimos que es parte de nuestra vida o queremos seguir sintiendo algo con ellos al respecto, etc. Entonces, la elección que se hace del héroe o la elección de la contextualización o de la situación es la historia probablemente tal. Y permite que uno vaya transitando cada uno de estos momentos de una manera gozosa, o sea, es un placer estético la historia, el relato, el discurso. Es por eso que tenemos grandes inspiradores o inspiradores como, digamos, como personajes públicos del mundo político, religioso, deportivo, lo que sea, que logran conquistar con sus historias, breves, largas, lo que sea. Así que vamos a ver de 2 maneras el viaje del héroe. Por una parte, Christopher Vogler nos habla de que podemos considerar el viaje del héroe como una herramienta para escribir relatos. Y hay un libro al respecto, que vamos a revisar algunas cosas de él. En ese sentido es como tipo receta, o sea, como que es posible armar estos 12 pasos de una manera muy lógica, bajo una estructura. Hay otros casos, como el caso de Joseph Campbell, que él cuenta en el libro El héroe de las 1000 caras, que más bien es una compilación de historias del viaje del héroe y que puede tomarse de distintos matices. ¿Ya? Yo les voy a dejar en el Moodle este libro y algunas páginas de seleccionables como lectura recomendada para empezar a profundizar este tema. Vogler versus Campbell. ¿Cómo ven el viaje de cada uno de estos 2 personajes? Vogler lo ve como una historia que logra un propósito narrativo y que se nutre de ciertos elementos míticos que están en nuestro inconsciente colectivo. Campbell va un poco más allá y dice, sí, efectivamente eso ocurre, pero además hay elementos de religión y de una mitología tan profunda que hace que sea innegable. Y cuando se refiere a mitología y religión, se refiere a que desde el mundo antiguo, más allá de digamos, nuestros prejuicios sobre Occidente, Oriente, Norte, Sur, todo eso, eso se va al tacho de la basura. Acá nos encontramos con que el ser humano en sí tiene una estructura arquetípica que
hace que los relatos sean tan potentes y por eso tenemos tantas religiones y las religiones son variaciones, hay un leitmotiv constante de la salvación con una divinidad, pero todo el relato son distintas variantes. Pues bien, Vogler establece las 12 pruebas, perdón, las 12 etapas, donde hay 3 grandes actos y ustedes pueden ahí ver los 12 elementos que están en el circulito. Yo acá los puse ahí de arriba hacia abajo, según el libro, para compararlo con el viaje de Campbell. Campbell lo plantea de una manera más específica, o sea, incorpora 17, incorpora 5 etapas más que Vogler. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, eso es lo que vamos a revisar a partir de la siguiente clase. ¿Cuál es la razón de que Campbell incorpore más elementos? Una de las cosas, les tiro un adelanto, es que, una pista, es que cuando uno habla de cosas tan bíblicas como el vientre de la ballena, meterse al vientre de la ballena, eso es súper bíblico, eso literalmente está en la historia de Jonás en la Biblia, Antiguo Testamento. Bueno, el vientre de la ballena, como una metáfora del primer cruce de umbral, está plasmado, está lleno por todas partes de eso, utilizado para asustar, para provocar asombro, para provocar distracción, lo que sea. Entonces, son elementos que vamos a revisar más en detalle de por qué están ahí y por qué Campbell le hace más énfasis que Vogler. Los dos esquemas nos van a servir de manera complementaria. Acá les dejo algunos elementos de análisis para que ustedes chequeen si tienen tiempo, revisar. Son links que, bueno, descripciones de etapas, el viaje del héroe en Star Wars, por ejemplo, y sobre todo hay un par de, los primeros de arriba son links donde Joseph Campbell, antes que muriera, habló, dijo un montón de cosas. Él es un tipo que sus libros son complejos de leer, porque son muy grandes, hay mucha información, pero en estas entrevistas que le hicieron es muy claro, es muy sucinto, entonces vale la pena videos cortitos que 1000 palabras. Acá está, el viaje del héroe de las 17 partes según Joseph Campbell, o 17 etapas. Si ustedes analizan, toman lo que ya han pensado, o van a pensar, o van a escoger como un ejercicio mental de revisar una historia, no todas se dan, las 17, o se dan con ciertas variantes. Incluso lo que ustedes mismos mencionaron, que mencionó Cristóbal y mencionó, Fernanda parece que fue, no me acuerdo, disculpe, cuando lo de Narnia, parece que fue Fernanda, lo de Narnia, las 4, sí. Ya, claro, cuando uno está en vivo, en directo en una clase, se acuerda inmediatamente, pero aquí es medio difícil, disculpe. Está bien, entonces tenemos 4, por ejemplo, 4 personas que pueden encarnar el personaje central. O que tal vez el héroe que parecía héroe no era héroe, sino que le da la posta a otro. Eso también son recursos para poder darle más interés a la historia, para que no sea la misma. En fin, terminando la clase, les dejo lo siguiente. Bueno, antes de... Esto es lo que plantea Vogler en su libro, las 2 etapas, y él dice que cuando uno escribe un libro, cuando escribe un guión, ni siquiera un guión para una película, sino que un discurso, un guión para algo que vaya a contar, las 3 partes, los 3 grandes actos tienen que estar muy claramente diferenciados, donde en primer acto se plantea un contexto, una situación, un problema, se establece una escenografía o una escenificación con ciertos personajes interactuando que debe ser clara y precisa para poder entrar al desarrollo, que es donde está la mayor cantidad de peripecias y donde está la gracia, el disfrute de la historia. Y eso hay gente que es maestro en hacer ese tipo de estructuración. Cuando vemos una película, cuando comentamos lo de Coco, que Coco parece estar como que las 12 etapas están pero precisas, bueno, ahí hay un trabajo guiado por esta misma, por este parámetro, el parámetro del viaje del escritor de Christopher Vogler. Él es famoso haciendo su libro, además el libro de él es muy entretenido porque analiza varias películas clásicas y aplica el mismo sistema. Bien, para terminar, les dejo un ejercicio. Primero, estas páginas seleccionadas, que terminando la clase se las voy a dejar en el Moodle, donde el capítulo 3 de las transformaciones del héroe, donde habla del héroe primordial, del héroe humano y cómo se va transformando. Eso yo les voy a contar, vamos a comentar en la siguiente clase, pero acá les dejo las páginas de referencia. Y segundo, y esta es la más entretenida toda, vean alguna película, la película que sea, que les relaje, y traten de aplicar el modelo, a ver si funciona, a ver cuáles de estos parámetros funcionan dentro de la película. ¿Ya? Eso es todo por hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario final?
No, ninguna pregunta, pero esta materia me gusta. Qué bueno, qué bueno. A ver, es una de las partes más entretenidas de este curso, de hecho. Testeado y comprobado por otros estudiantes. Entretenido porque acá es comprobar que en la realidad misma y de nuestros gustos, de nuestra historia de diario vivir, están estos elementos discursivos de fondo, mitológicos y que nos mueven. Bien, que descansen, que tengan un tremendo fin de semana, vayan a votar, por favor, no dejen eso, vayan a votar, que no perdamos representación y espero que tengamos buenos constituyentes al próximo lunes cuando todo esto termine. Igualmente. Hoy ¿Ya? día tengo que dedicarme a averiguar bien por quién votar y todo, porque Sí. hay demasiados. Mira, consejo, cervel.cl, en cervel.cl pongan el distrito y les va a aparecer la lista. Y hay una página que se llama, se los voy a dejar acá, se los voy a dejar acá para que vean. Una página súper buena porque aparece quiénes son, qué es lo que hacen, si son, dónde están, ¿Qué partido? de qué partido y cuánto han recibido de montos, de aportes públicos o no aportes públicos. Es súper buena la página. Se llama, aquí está, se la puedo dejar aquí. Tengo en el celular. ¿Quiénes son.cl? Esa es una. Y la otra, bueno, Cervel, que es conocida, y la otra página también buena es Brújula Constituyente. Brújula Constituyente. Esto es para entretenerse, es para la trivia. Ahí está. Que les vaya muy bien, chiquillos. Que estén bien. Nos vemos en una semana y media más, aprox. Que estén bien. Chao. Bueno, profe, que esté bien también. Chao, chao. Gracias Chao, por chao. las páginas. Profe, que esté bien. Chao. Chao, profe. Chao, chao, chao.